Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos un día más al canal de Tarifa Fan. Hoy nos vamos a cuestionar cuál es la posición geopolítica de Europa. Pues distintas actuaciones de Donald Trump y sobre todo su posición con respecto a la guerra de Ucrania, afrontando el conflicto a través de relaciones bilaterales con el que se suponía que era el enemigo número uno, que era Putin tanto para Estados Unidos como Europa, pues ha desmontado un poco este escenario idílico en el cual Europa o los países europeos no necesitaban realizar un gran desembolso en defensa porque Estados Unidos era el líder indiscutible de la OTAN. En estos momentos se está poniendo en evidencia que Estados Unidos también puede ser un verso libre y que la Unión Europea necesita guarnecer sus defensas ante posibles peligros que puedan acaecer. Concretamente, el gasto que se planteaba para la OTAN en defensa como mínimo de cada uno de los países miembros es del 2%. La Unión Europea estaba cerca de alcanzar ese 2%, pero se quedaba bastante detrás. Paulatinamente ha ido alcanzando el 2%, pero Estados Unidos está muy por encima. Está en torno a un 3,5% del PIB en inversión en defensa. Y Trump lo que dice es que la Unión Europea debería aumentar su gasto hasta un 5%. Como vamos a ver ulteriormente, el sector defensa en Europa a nivel industrial es bastante flojo y el 80% de los productos de este sector, de esta inversión, es una inversión importada. De tal manera que las empresas de defensa estadounidenses se beneficiarían mucho de este aumento de gasto que se está vaticinando. ¿Por qué? Porque ya han dejado caer los principales líderes, entre ellos Trump, que para ellos Rusia no es una amenaza existencial. Sin embargo, para Europa, que se encuentra en sus fronteras, pues sí es una gran amenaza, teniendo en cuenta que Rusia es uno de los países que posee un arsenal nuclear más cuantioso y que dedica un gasto en defensa más elevado del mundo, por supuesto, detrás de la potencia estadounidense y también de China, que son los dos países llamados a lograr la hegemonía en el escenario geopolítico, o al menos mantener este escenario bilateral donde dos bandos pues están de algún modo gobernando el mundo. ¿Qué pone en evidencia esta arremetida de Donald Trump contra Zelensky y contra la Unión Europea? De algún modo intentando lograr la paz, pero sin contar con los principales actores del proceso que, por cierto, Estados Unidos encauzó y en cierto modo dirigió por encima de Estados Unidos y de la propia Ucrania. Pues lo que quiere poner en evidencia precisamente es que Estados Unidos es el rey del mambo. Es precisamente lo que a nivel de hard power se evidencia en las cifras de inversiones en el desarrollo tecnológico y en la industria armamentística que posee Estados Unidos y que evidentemente pues Europa y otros aliados no poseen. Y por otra parte, también está observando claramente el interés nacional de Estados Unidos en cuanto a que ha perdido toda la economía que tenía con Rusia y Rusia ha abrazado a China, que es el otro gran contrincante en el escenario internacional. A Estados Unidos no le interesa tener a Rusia de frente, no le interesa que sus empresas hayan salido de allí y Trump lo evidencia claramente cuando dice que, bueno, que ellos están separados por un océano de Rusia, que Europa debería preocuparse más por su defensa, pues se encuentran los aledaños de este antiguo imperio. Y claro, pues como no, con su estilo pues tan grandilocuente, lo que hace es denunciar la posición de Zelensky como si fuera el que ha cometido algún tipo de error y no el invadido en este caso. Pero bueno, ya se están suavizando un poco las posturas y Trump al final, con esta estrategia agresiva, negociadora, pues lo que pretende es llevarse el agua a su cauce y concretamente pues está interesado en las tierras raras que ya a día de hoy Ucrania exporta mayoritariamente a Estados Unidos y lo entiende como una especie de pago para compensar la ayuda que ya le ha otorgado en la guerra. Aquí vamos a ver un poco
cuál es la situación a nivel de poderío militar. El principal índice a nivel mundial es el Global Firepower y podemos ver que las naciones europeas pues se encuentran muy lejos del liderazgo. Italia y Francia son las que tienen quizás más capacidad militar y vemos que se encuentran en la posición 10ª y 11ª. Estados Unidos es la líder incuestionable y esto es algo que se evidencia también en sus niveles de inversión y también en la cantidad de compañías y en la capitalización de las mismas, lo que evidencian esta suerte de liderazgo que cada vez está más retado por un país como China, que no para de aumentar también su inversión en defensa. Europa es bastante poco relevante a nivel militar, como señalo aquí, no ha priorizado esta tipología de gastos. En Europa tenemos otra tipología de gastos que han tenido una atención superior por parte de los gobernantes. Es verdad que tenemos distintas partes de lo que se denomina o se denominaba estado de bienestar, que se han desarrollado una sanidad, por ejemplo, accesible a toda la población, algo que en Estados Unidos es más se encuentra más restringido, pues no sé, una educación pública también con mayor calidad, etcétera. Es decir, con más aciertos o con menos, Europa ha priorizado otra tipología de gasto que ocupa una porción más grande del PIB que, por ejemplo, de lo que ocupan, por ejemplo, en Estados Unidos en general, el gasto social, por ejemplo. En Estados Unidos, el gasto en defensa, sin embargo, pues se ha tornado más importante y esto explica en parte el liderazgo que tiene a nivel mundial en esta materia. ¿Cuál puede ser la causa de esta debilidad de Europa que se ha ido acrecentando a lo largo de los años? Pues la externalización de la defensa de sus países en la OTAN. Europa se ha sentido muy cómoda bajo el paraguas de la OTAN con una alianza bastante sólida con los Estados Unidos. Es cierto que bueno, los países europeos pues han tenido importantes alianzas comerciales, han establecido bases militares de los Estados Unidos en sus países, lo que le ha permitido una suerte de control geopolítico a Estados Unidos para sus propios fines. Y todo ello pues se ha visto recompensado en una presión no demasiado intensa en cuanto al nivel de gasto que debían realizar para proteger sus propias fronteras y las de sus aliados, ¿no? Entonces los estados europeos han estado invirtiendo por debajo de los Estados Unidos. Aquí vemos un poco una foto del año 2021. Después de esto han aumentado bastante los presupuestos de defensa, por ejemplo, de Polonia, que está en un 2,10 y ya está en un 4%, si no recuerdo mal. Otros países como España ya se encuentran más cerca del objetivo del 2% y en general la Unión Europea con los últimos datos está en un 1,9% en términos generales. Lo que pasa es que se solicita que los países tengan cada uno de ellos un gasto por encima del 2% y esta franja está en visos de actualizarse al 3%. Es una propuesta que se está tratando. Donald Trump, incluso con su retórica agresiva, pues está proponiendo un 5% para la inversión mínima por Estado. Es decir, pretende que se logre unos niveles de inversión bastante elevados, inéditos hasta el momento. Incluso es un poco contradictorio con lo que está proponiendo en Estados Unidos, ¿no? Porque tiene a los más diciendo que el gasto en defensa se va a reducir drásticamente, que hay muchos gastos innecesarios y la propia Estados Unidos no llega al 5% de gastos respecto a su PIB. Así que entendemos que se está autoexcluyendo de este nivel de gasto de algún modo. Aquí vemos un poco cómo se ha desarrollado ese nivel de gasto. Es cierto que Estados Unidos siempre ha estado por encima de la Unión Europea en cuanto al nivel de gasto. Y Trump pues, lo que está pidiendo es que eso cambie, ¿no? Que la Unión Europea sea ahora la que se rearme y asuma una parte importante de la defensa colectiva. Y esto puede tener varias implicaciones a nivel de mercados financieros, que es lo que principalmente nos interesa en este canal. En este caso vamos a tomar una perspectiva enfocándonos en empresas europeas del sector defensa por distintos motivos que voy a explicar, aunque también sería interesante enfocarnos en otro tipo de empresas, por ejemplo, del sector defensa estadounidense también. El gasto militar europeo, ¿cómo se divide? Pues en estos momentos, en torno al 20% del gasto militar va destinado a empresas de la industria europea,
Sin embargo, el 80% digamos, son materiales importados, materiales, tecnología y demás importadas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en este momento Estados Unidos entiende que es muy importante que Europa invierta principalmente porque se va a ver muy beneficiado de esta inversión en estos momentos. Por ejemplo, hay distintos acuerdos para que los aviones que se compran sean los aviones que desarrolla Lockheed Martin, no recuerdo qué nombre era, el F, no recuerdo el número, etcétera. Y eso existe con muchas tecnologías que se encuentran patentadas por Estados Unidos, distintos elementos militares que solo desarrollan alguna empresa concreta de Estados Unidos y esto le beneficia mucho al país de Donald Trump, ¿no? Y vemos que Europa, o concretamente la agencia dedicada a la defensa europea, la European Defence Industrial Strategy, lo que está planteando es que esto cambie, que sí, que Europa tiene que aumentar sus objetivos de inversión con respecto al PIB para guarnecer sus fronteras, pero esto no es a cambio de que se produzca una salida de riqueza hacia terceros países, sino que sea Europa a nivel industrial el conglomerado geopolítico que se vea principalmente beneficiado por estos niveles de inversión. Y plantea que en el año 2030 se produzca un 50% de la inversión en defensa. Es algo bastante ambicioso, teniendo en cuenta que estamos en torno a un 20% en estos momentos. Y eleva este porcentaje al 60% en el año 2035. Esto es algo que Estados Unidos no se ha tomado ni mucho menos bien, por lo que he comentado previamente. Vale, pues entonces, ¿qué ventaja tendrían las empresas militares europeas? Pues tendrían un doble viento de cola, como ejemplifico ahí con ese dibujo. Por una parte, tendríamos que se impulsaría el gasto del PIB, el gasto en defensa respecto al PIB de todos los países de la Unión Europea. Esto sería una palanca, porque normalmente pues, podrían dedicar mayor inversión a armamento, a tecnologías, a equipamientos militares de estas empresas europeas. Y por otra parte, el objetivo de esta agencia europea que se enmarca en la Comisión Europea, pues es dedicar un mayor porcentaje a la producción nacional, en este caso a la producción comunitaria, más allá de las importaciones que pueda seguir realizando por parte de terceros países como Estados Unidos, que es su principal aliado comercial. Una de las empresas que vamos a ver de manera somera es Rheinmetall. Rheinmetall es una empresa alemana, es conocida, si no recuerdo mal, por desarrollar estos tanques Leopard, que son los que utiliza el ejército alemán y otros ejércitos europeos, aunque también exporta a terceros países. Y bueno, también pues tiene soluciones logísticas, carros de combate, de transporte y demás, aparte de los tanques. Vende distinta munición, cohetes, transatlánticos y demás. Esta munición tiene unos márgenes bastante superiores al segmento de vehículos y al segmento de soluciones electrónicas, aunque vende menos. En vehículos es el segmento en el cual más vende, si no recuerdo mal, los márgenes de la munición son bastante elevados. Y bueno, lo demás un poco testimonial. ¿Qué ha pasado? Que las empresas europeas a nivel militar se han acelerado mucho. Han crecido mucho, principalmente por el desarrollo de la guerra de Ucrania y sus consecuencias. El rearme de algún modo ya se está produciendo, los estados están invirtiendo un poco más en defensa y eso se está plasmando en los números de estas compañías. Vemos cómo han crecido las ventas, los resultados operativos y demás. Aquí tengo el resultado del tercer trimestre del 2024 porque aún no ha presentado de manera consolidada los datos del año fiscal 2024. Y vemos como también el libro de pedido ha estado subiendo y demás, lo cual es interesante y habla del buen futuro que le espera a compañías como Rheinmetall. Sin embargo, esto tiene su contraparte en la valoración. El escenario de valoración que se plasma en este gráfico que he extraído de TICAR
pues lo que nos hace pensar es que de algún modo ya se encuentra en parte descontado este buen escenario que se vislumbra para Europa. ¿Por qué? Porque va a aumentar tanto la inversión por parte de los estados europeos y se va a promover que la industria militar europea se desarrolle, aunque se siga evidentemente importando una parte importante de material desde Estados Unidos. Y por tanto, pues los operadores de mercado ya están descontando esto y Rheinmetall, por ejemplo, se encuentra al doble de su valoración media histórica en cuanto a PER, a más del doble con respecto a EV/EBITDA, al triple en lo que se refiere al precio sobre ventas y etcétera, etcétera. Es decir, estamos ante una valoración exigente. ¿Por qué? Porque esto es una empresa que crecía a dígito simple alto. Es una empresa que tampoco había tenido un gran desempeño en bolsa, algún rendimiento había dado, más los dividendos y demás estaba bien, pero actualmente pues ha crecido mucho también a nivel de cotización. Otra compañía de las europeas pues es Leonardo. Leonardo es una compañía que se dedica sobre todo al desarrollo de helicópteros, sistemas de los fighter, estos de los como si fueran los F-26, creo que era de Lockheed Martin, no recuerdo el nombre que tenía estos aviones militares. Pero vamos, ahora lo vamos a ver si no recuerdo mal. Vale, no lo he incluido aquí en el gráfico, pero bueno, tiene varios segmentos, un segmento de electrónica, un segmento de submarinos, de estructuras aéreas y sobre todo a nivel de cazas. Eso era, cazas, no aviones militares. Se trata de cazas y helicópteros de combate que son los principales segmentos de Leonardo. Leonardo es una empresa con un poco de menos márgenes menores, un poco menos de calidad, pero que también está yendo bastante bien desde que se ha acelerado el proceso de inversión. Es decir, es algo que le está afectando de manera positiva a todo el sector. Aquí tenemos cómo se reparte sus ventas. La mayoría de sus ventas están en Europa y en Reino Unido. En Europa, Reino Unido y Estados Unidos principalmente, aunque es una empresa bastante diversificada en cuanto al mix de ventas. Tenemos que el principal segmento es el de electrónica y ciberseguridad a nivel de ingresos y de EBITDA, pero también el segmento de helicópteros y de aviones pues está bastante bien también. Ocurre algo parecido con el tema de la valoración, ¿no? A lo que ocurría con Rheinmetall. Esta empresa es italiana, por cierto, Leonardo SpA, es una empresa italiana. Y bueno, vemos que no ha hecho ningún milagro en bolsa, se ha mantenido lateral por bastante tiempo, desde una caída que se produjo en el año 2008. Y posteriormente, pues ha subido con mucha fuerza cuando se ha empezado a desarrollar la guerra de Ucrania, cuando se ha empezado a ver que los estados europeos van a aumentar su inversión y se ha disparado aún más con esta intentona de Donald Trump de acaparar protagonismo, lo que ha evidenciado la debilidad intrínseca del sistema de defensa, de la defensa europea. Y aquí vemos que también está el doble de valoración histórica, tanto por EV/EBITDA como por PER. Bueno, esto la contraparte que puede tener es que es verdad que se espera un nivel de crecimiento elevado por varios años, con lo cual rápidamente esta valoración que es históricamente elevada podría ponerse en su lugar si se plasma el escenario que está descontando el mercado. Aquí vemos cómo se están acelerando el número de nuevas órdenes, el backlog también es más elevado, los ingresos han crecido. A nivel de vida también ha ido bien, es decir, la compañía se está comportando mejor que en otros periodos históricos. Si bien quizá tiene peor calidad que Rheinmetall, que tienen estos Leopard, que son bastante emblemáticos y bastante codiciados, estos tanques y demás, y tiene unos márgenes superiores, pero también es una buena empresa. Y por último tenemos SAF, que esta sí que tiene unos cazas de combate que son bastante buenos,
Y tiene además distintos submarinos, una especie de armamento pesado bastante codiciado también, como vamos a ver. Tiene los Gripen C, los Gripen E y demás, que son estos cazas de combate. Si bien es cierto que Estados Unidos intenta de alguna manera que los estados prioricen la compra de los cazas de Lockheed Martin, esta empresa está teniendo bastante éxito también, está creciendo sus ventas en este segmento. Y después pues tenemos esta especie de armamento pues bastante manejable para la capacidad que tiene. Y bueno, pues recuerdo que era armamento antitanque, otro era, otro desmontaba también estructuras, es decir, las destruía y demás. Y es un armamento bastante sutil y bastante accesible para los ejércitos sin tener que montar una gran infraestructura, pues pueden destruir tanques enemigos o otros carros de combate. Y por último, pues tenemos estos submarinos. Este segmento es un poco más flojo, pero también tiene unos barcos así de combate y demás, tipo submarino que tienen cierta parte de las ventas. Vemos que a nivel operativo la compañía pues ha ido un poco plana en principio la década pasada y que ahora se ha acelerado, que es lo mismo que está ocurriendo con todas las compañías del sector europeo, es decir, estamos aquí ante un comportamiento específico a nivel sectorial. No es que sea que una compañía lo haga mejor porque tenga más calidad o algo, sino que en general todas están aumentando sus ingresos y sus beneficios. Además, bueno, esta tiene poco riesgo financiero porque incluso posee caja neta. Los múltiplos de valoración, una vez más, pues son múltiplos de valoración altos. Se encuentran, pues, en este caso no se encuentran al doble de su media histórica, pero sí que están a niveles altos. Es reseñable que esta empresa ya ha presentado resultados del año 2024 y ha crecido bastante y además da un guidance bastante optimista de crecimiento entre el 12 y el 16%. A nivel de ingresos, pero aumentando más el EBIT, es decir, que también pretende aumentar más los márgenes. El valor está creciendo y demás, es decir, todas las señales que se aprecian en este sector pues son bastante positivas. El precio, aunque es alto, tampoco es exagerado. Aquí vemos los distintos segmentos y quería prestar atención cuál era el segmento. Un segundo, que estoy mirando. Había un segmento, vale, el segmento de Dynamic, me parece que era, que tiene unos márgenes bastante reseñables. Es decir, hay segmentos que están creciendo muy bien, ha crecido un 46% y es un segmento que tiene unos márgenes muy superiores a los del grupo. Por eso tal vez se espera que a futuro la compañía pues no solo crezca a nivel de ingresos bien, a doble dígito medio alto, sino que crezca más su beneficio por el mayor protagonismo que van adquiriendo estos segmentos con un mayor margen que el resto de segmentos del grupo. Y bueno, pues esto es un poco todo respecto a las compañías que he comentado de manera muy breve de Europa, que constituyen tres de las principales a nivel de capitalización. A nivel de Estados Unidos, toda la mayoría de empresas del sector defensa están cayendo. Palantir quizás sea el principal exponente a nivel de valoración, que yo considero que es una burbuja. De hecho, he hablado en este canal de una posible apuesta en corto utilizando opciones puts y ya desde que estaba a 120 ha caído a unos 90 y algo dólares, lo cual evidencia que es una gran burbuja que puede deshacerse en cualquier momento si no se cumple unas estimaciones demasiado optimistas. Después hay otras muchas compañías. Lockheed Martin es una empresa muy sólida que desarrolla estos aviones de combate, estos cazas, también tecnologías de misiles únicas en el mundo, de satélites también. También está desarrollando drones y demás de combate. Hay otras muchas compañías como General Dynamics también, que son empresas bastante grandes del sector. Y bueno, ya hay otros proveedores más pequeños como Cathay International, que es una compañía que tengo en mi portfolio de inversión y que también tiene algunas
tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial, aporta soluciones de infraestructura digital, de ciberseguridad y demás, lo cual me parece bastante interesante en un entorno, en un espacio, digamos, del mercado donde los datos, de alguna manera la protección de esos datos y de esas tecnologías es tan importante y donde es muy difícil eh, cambiar de proveedor, donde contratos que consigues prácticamente contratos que renuevas, a menos que otro de esos proveedores tradicionales del sector defensa pues compita contigo y se lleve esta contratación. Y bueno, pues lo que quería decir con respecto a estas compañías es que están cayendo mucho. Mientras que en Europa se está descontando un escenario bastante alcista porque la Unión Europea va a aumentar su gasto en defensa de manera exponencial. Por otra parte, Estados Unidos, con este posicionamiento de Donald Trump y teniendo a Elon Musk como su perro fardero, delimitando esta especie de recorte de gasto en todas las partes del Estado estadounidense, pues el sector defensa se estima que quede bastante afectado y hay compañías que están cayendo con mucha fuerza, como puede ser pues la propia CACI International, Leidos, también cayó Lockheed Martin, aunque ahora se ha frenado más su caída. Y yo pienso que la inversión superior de gasto en defensa en otras partes del mundo, como Europa, también puede beneficiar de manera bastante honda a estas compañías, porque como hemos visto anteriormente, la porción más grande de armamento y de tecnología se desarrolla y se exporta desde Estados Unidos. Y eso es algo que la Unión Europea pretende que cambie, pero que queda tiempo para que se plasme y que no es tan claro que vayan a poder conseguirlo. Pues al final depende del desarrollo de una industria privada en territorio europeo y esto requiere una serie de incentivos y demás más allá de las propias palabras de una agencia de defensa como la que he comentado anteriormente. En definitiva, parece que si el escenario internacional se calienta y teniendo en consideración la posición que posee Europa, que es bastante pobre en cuanto a poder geopolítico a nivel de hard power, eh, pues podría hacer que el gasto en defensa se disparase, como hemos comentado, y que empresas como Rheinmetall, como SAF o como Leonardo, pues pudieran beneficiarse. Aunque también otras empresas de Estados Unidos que tal vez no van a sufrir recortes tan elevados como los que vaticina el mercado por parte de los líderes políticos estadounidenses, también pueden beneficiarse por esta vertiente, terminando con mayores exportaciones y aumentando sus beneficios en base a las mismas. Quiero recordar que esto no es ninguna recomendación de compra o de venta de las acciones. Concretamente estas tres posiciones, pues no tengo ninguna en portfolio, las he mirado de manera superficial y no quiero que tampoco se convierta en ningún tipo de recomendación respecto a las mismas. Simplemente quería comentar cómo podía afectar esto al sector en general y enunciar algunas de estas compañías para que las miréis con más atención si os llama la atención. Y nada, hasta el próximo vídeo. Si queréis comentar algo respecto al contenido o tenéis alguna sugerencia para vídeos posteriores, pues estaré encantado de atenderos. Os mando un cordial saludo.